humano tiene muchos miembros, la Iglesia, asemejada al cuerpo humano, como dice Pablo, está formada, aunque es una unidad, está formada por diferentes y muchos miembros. Bien. El Señor ha dado unos dones o unas facultades a los miembros de la Iglesia para el buen funcionamiento de la misma. ¿Estáis? ¿Seréis? Bien. Entonces, decimos que si el cuerpo tiene miembros que trabajan de alguna manera para el buen funcionamiento del cuerpo, la Iglesia, que es el cuerpo espiritual, si no lo dice Pablo, tiene miembros que trabajan para el bien de la Iglesia. Y es que el don que nos da Dios a cada uno de nosotros para que la Iglesia siga hacia adelante. Por ejemplo, a unos les es dado el don de la profecía. A otros les es dado el don de ser maestros. A otros el don de ser evangelistas. A otros el don de hablar idiomas. ¿Bien? Pero esos dones no los da Dios por capricho, ni los da a libre albedrío, sino son dados, ¿para qué hemos dicho? ¿Para qué? Para el buen funcionamiento ¿de qué? ¿De quién? De la Iglesia. Y ahora quiero compartir unos textos con vosotros. Vamos al libro de Primera de Samuel 9:9. Pero antes de leer, en la Biblia hay una metáfora que nos dice que los ojos de la Iglesia, es el don de la profecía. ¿De acuerdo? Así como los ojos de mi cuerpo me dan una visión física, el don de la profecía a la Iglesia, que es un cuerpo también, le da visión espiritual. ¿De acuerdo? Amén. Amén. Vamos a 1 de Samuel 9:9. 1 de Samuel 9:9. Que tenga la palabra de Dios, puede seguir la lectura. Y dice así: antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se le llama profeta, entonces se llamaba vidente. Y ahora yo pregunto, ¿la palabra vidente con qué otra palabra está relacionada? Con visión. Con visión. Muy bien. Así que los ojos de la Iglesia, como hemos dicho antes, son los profetas. Es decir, antiguamente a los videntes se les llamaba videntes y hoy se les llama, ¿y qué quiere decir vidente? Es uno que ve. ¿Me seguís? ¿Veis cómo la palabra de Dios compara los ojos de la Iglesia con el don de la profecía? ¿Sí o no? ¿Estáis de acuerdo? Más o menos. Claro, es bueno. ¿Vale? Bien. La palabra vidente implica, como ha dicho Raúl, visión. Y a veces nosotros queremos ver más allá de los acontecimientos que vivimos. Y queremos saber que Dios, qué es lo que Dios nos tiene deparado. ¿De acuerdo? Entonces Dios utiliza a los profetas para decirnos o darnos un mensaje. ¿De acuerdo? Son los profetas los que dan el mensaje. ¿De acuerdo? Bien. Hay otros textos que quiero también compartir con vosotros para que captemos bien esta idea. Vamos a Isaías 29:10. Porque ¿qué ocurre cuando la Iglesia no quiere escuchar a su profeta? ¿Qué ocurre? Isaías 29:10. Isaías 29:10. Dice así:
Porque Jehová derramó sobre vosotros un espíritu de sopor. Cerró los ojos de vuestros profetas y puso un velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Es decir, cuando la iglesia no quiere escuchar a su profeta, equivale a Dios el cerrar los ojos de ¿quién? Del profeta. ¿Estáis? Iglesia, amén. Bueno, bien. Ahora bien, hay un peligro cuando el pueblo de Dios no escucha al profeta. Y la palabra de Dios lo refleja. Vamos a Proverbios 29:18. Seguidme con la palabra de Dios y veremos lo que va a pasar cuando un pueblo no sigue, cuando el pueblo de Dios no sigue la palabra de su profeta. Proverbios 29:18. ¿Lo tienes? Sí. Léelo, por favor, Diego. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Muy bien. Ahí dice se desenfrena. En otras versiones dice se desparrama. Y en otras dice perece o muere. ¿Qué pasa cuando un profeta no escucha? Bueno, cuando el pueblo de Dios no escucha al profeta, perece, se muere o se desparrama. ¿De acuerdo? ¿Has terminado de leer el...? Dice, pero el que guarda la ley es bienaventurado. Bien. Yo os hago una pregunta. ¿Estamos viviendo los últimos tiempos? Amén. Amén. Según la Biblia, ¿cuál es la última iglesia remanente? He oído hablar. Muy bien, Teresa. Vamos a Apocalipsis 3:18. Mensaje de Jesús a la iglesia de Laodicea. ¿Quién es Laodicea hoy? ¿Quién? La iglesia adventista. ¿Seguro? La iglesia adventista. ¿Quién son la iglesia adventista? Nosotros. Apocalipsis 3:18. Vamos a ver. Aquí, antes de leer, el Señor Jesús amonesta a su iglesia. Porque la iglesia, como vamos a ver, tiene unos cuantos problemillas. Vamos a ver qué problemas son y qué consejos le da el Señor Jesús a la iglesia. Leemos, por favor. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Unge tus ojos con colirio. ¿Para qué? Para que puedas ver. Para que veas. ¿Significa que la iglesia de la Odisea está ciega? Sí. Hermanos, ¿qué le dice el Señor Jesús? Unge tus ojos con colirio. ¿Para qué? Veas. ¿Qué pasa cuando uno no ve? Está ciego. Hermanos. Aparte de los otros síntomas, la iglesia de la Odisea está ciega. Y yo pregunto, ¿será porque no escucha la voz de su profeta? ¿Tiene profeta la iglesia remanente? Amén. Sí, amén. Entonces, ¿por qué está ciega? Porque no hace caso. Porque no escucha la voz de su profeta, dice Isaías. ¿Qué le pasa a la iglesia que no escucha? Dice Isaías, Dios vela la voz profética. Entonces, yo ahora digo, ¿cómo es posible que la iglesia que más luz tiene esté ciega? La Biblia dice que la última iglesia de los últimos tiempos
y va a tener unas características especiales. Unos atributos especiales. Apocalipsis 12, 17. Vamos a leer. Aquí se nos describe bíblicamente la palabra de Dios. El Señor nos dice quién va a ser la iglesia de los últimos días porque va a cumplir unos requisitos. Amén, amén. ¿De acuerdo? No es oro todo lo que reluce, dice el refrán. Ni como me enseñaban a mí mis profesores en EGB, Dios es tan bueno que vamos a ser todos los salvos. Eso no es así. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Bien. Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quién es el dragón? ¿Quién es? Satanás. Yo lo reprendo. ¿Quién es la mujer? Iglesia. La mujer está representada en la Biblia por la iglesia. ¿Y qué características tienen la iglesia verdadera de los últimos tiempos? Guarda los mandamientos de Dios. Muy bien. Ahora también quiero que veáis otros atributos de la iglesia de Cristo. ¿Vale? Dice que tiene el testimonio de Jesucristo. Y yo pregunto, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? ¿Quién mejor que Juan, que escribió Apocalipsis 12, para explicarnos lo que dijo aquí? Apocalipsis 19:10. Vamos a ir. Apocalipsis 19:10. El apóstol Juan escribió que la iglesia remanente tenía que tener el testimonio de Jesucristo. Yo pregunto, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? Pues nada hay mejor que Juan para contestarlo. 19:10. Antes de leer, quiero que veáis un poco la escena. Porque dice, yo me postré a sus pies. Aquí, el apóstol Juan recibe la visita de un ángel. Y dice lo siguiente. Lea, por favor. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Acordaos de eso. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Contesta la pregunta? Dice, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Quedamos con eso. Los hermanos de Juan, dice, que mantienen el testimonio de Jesús. ¿Y qué es el testimonio de Jesús? El espíritu de la profecía. Bien. Ahora vamos a compararlo con el versículo, el capítulo 22, versículo 8 y 9. Sí, 8 y 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel Otra vez la misma escena. que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Volvamos al 19. Dice, yo soy consiervo con tus hermanos. Pero no nos dice qué hermanos, ni quiénes son los hermanos de Juan. Pero en el 22 que nos dice, con tus hermanos los... Profetas. Muy bien. Entonces, tenemos que el testimonio de Jesucristo se llama así porque los profetas dan testimonio de Jesús. ¿Sí o no? Acordaos del versículo, del capítulo 5 de Juan. Versículo 39. Juan 5, 39. Escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién da testimonio? ¿A través de quién? De los profetas. Por eso se llama el testimonio de Jesucristo.
¿Y por qué se llama espíritu de profecía? ¿Quién daba los dones en 1 de Corintios? ¿Quién los daba? ¿Qué dijo Pablo? El Espíritu Santo. Pero dice una palabra, un mismo espíritu. Porque dice que Dios, el Espíritu Santo, da los dones a quien quiere y cuando Él quiere. Por eso se llama el espíritu de la profecía. ¿Estamos? Es el testimonio de Jesucristo, es el espíritu de la profecía, porque los profetas, a través del don dado por Dios, dan testimonio de mí, de Javier, del pastor. ¿De quién? De Jesús. Si creyeses a Moisés, en Juan 5:47, me creeríais a mí, porque él, Moisés, habló de mí. Amén. ¿Cuántas veces hemos dicho, desde Génesis hasta Apocalipsis, de quién habla la Biblia? Vuelvo a repetir, del pastor Calvo, presidente de la Unión de España. No, habla de Cristo. ¿Estamos? Bien. Vamos otra vez a Apocalipsis 19:10. Quiero que esto nos quede bien claro, porque hoy no vamos a salir de aquí sabiendo menos, sino con mayor conocimiento de la palabra de Dios para honra y gloria del Señor. ¿Qué tienen los hermanos de Juan? ¿Qué tienen? El testimonio de Jesús. Muy bien. ¿Cuál es el testimonio de Jesús? Bien. ¿Hemos entendido bien? Gloria a Dios. Más que tienen, dice, retienen. O retienen. ¿Vale? Muy bien. Que no es suyo, sino que alguien se lo da y ellos lo guardan. Amén. Lo Porque retienen. muy bien, es el Espíritu el que da ese don. Bien. Si el testimonio de Dios, de Jesús, es el Espíritu de la profecía, ¿significa que la iglesia final va a tener un profeta? Sí. No oigo muchos amenes, no oigo convicción. ¿Sí o no? Amén. Porque si es el pueblo de Dios, y dice la palabra que da testimonio de Jesucristo, va a tener un profeta en su medio, ¿sí o no? Amén. Y yo pregunto, ¿será que Satanás odia a los suyos o a el pueblo remanente? ¿A quién odia Satanás? ¿Qué dice Apocalipsis 12:17? Lo hemos leído. Si el dragón se fue a hacer guerra con gran ira contra el pueblo de Dios que guarda los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Por lo tanto, el pueblo de Dios verdadero, el remanente, va a tener profeta en su medio. Ahora bien, hermanos, nosotros, como adventistas del séptimo día, creemos, la iglesia adventista cree, que el espíritu de la profecía se manifestó en una persona. Esa persona fue Elena de White. Fue autora de muchos libros y una gran teóloga. Pero no nos equivoquemos con el espíritu de profecía. Luego entraremos en detalles. Ahora solamente quiero comprobar bíblicamente cómo opera Dios cuando da una profecía de tiempo. Cómo trabaja el Señor cuando da una profecía de tiempo. ¿Sabéis lo que es una profecía de tiempo? De aquí a 2000 años va a pasar esto. Eso es una profecía de tiempo. ¿De acuerdo? Y ahora yo os pregunto, ¿quién fue el primer profeta de la Biblia? ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién? Enoc. ¿Creéis que Enoc fue un profeta? ¿Sí o no? Bien. Ahora vamos a ver por qué no fue un profeta. Pero antes he dicho a mis hermanos los diáconos que pusieran la pizarra porque quiero que veáis el modus operandi del Señor. Antes de empezar a comprobar bíblicamente cómo trabaja Dios con los profetas, ¿vale? Entonces, si me permitís, bajo un momentico y os lo digo. Mirad. ¿Veis todos bien la pizarra? ¿Sí? ¿Veis a mí?
Sí. Me dejo ver. Muy bien. Vamos a ver. Mirad. Cuando Dios da una profecía de tiempo, levanta un profeta. Un profeta. Bien. A este profeta se le da un mensaje. ¿Vale? Se le dice al profeta, yo te doy este mensaje. Pero este mensaje que yo te doy, le dice el Señor, no es para tu tiempo. No lo vas a vivir tú. Lo vas a dar a tus contemporáneos, pero tú no lo vas a ver. ¿Me seguís? Bien. Junto con ese mensaje da una profecía de tiempo. ¿Vale? Vamos a ponerlo aquí, para que nos hagamos. Da un mensaje. Pero no es verdad presente. No es verdad presente. ¿Vale? Da un mensaje de tiempo. Pone un tiempo a esa profecía. ¿De acuerdo? Da un mensaje, no es verdad presente porque no lo va a vivir el primer profeta. ¿De acuerdo? Y luego da la profecía de tiempo. Y después, cuando termina la profecía, saca un remanente. Remanente. ¿Me seguís? ¿Sí? Bien. Pasa el tiempo. Llega el cumplimiento del mensaje. Y levanta un segundo profeta. Segundo profeta. A este le da el mismo mensaje que al primero. Pero aquí le dice, ahora tú sí que vas a vivir los acontecimientos. Va a ser verdad presente en tu tiempo y para los de tu tiempo. Amén. ¿Me seguís? Aquí no, le da el mensaje, pero no lo vive él, de hecho, ni siquiera va a vivir físicamente. Y cuando da y cumple el tiempo, le dice, ahora sí, el mensaje que le di al primer profeta, te lo doy a ti y se va a cumplir y tú vas a vivir esa época. Y junto con ese mensaje, viene un mensaje que es el juicio, que me he olvidado de ponerlo. El mensaje siempre es de juicio. ¿De acuerdo? Un mensaje de juicio por parte de Dios. Y cuando se cumple, ese profeta, dijéramos que Dios, a través del profeta, saca un remanente suyo, propio. ¿Estamos? Quedaros con ese croquis, con ese esquema que nos va a servir de ayuda para lo que vamos a votar. Ahora yo quiero comprobar bíblicamente, Dios mediante, cómo trabaja Dios y cómo cumple eso. Amén. Vez tras vez en la Biblia. ¿De acuerdo? Hemos dicho que el primer profeta era No. Enoc. Bien. Permitidme. ¿Cómo sabemos que Enoc fue profeta? Judas, libro de Judas 14 y 15. Porque a lo mejor si digo que es profeta y no lo leo bíblicamente, ni me da. El Rafa se lo está inventando. No fue profeta, fue uno que caminó con Dios, pero no fue profeta. ¿Quién es profeta? Pone la palabra de Dios así. El que profetiza. ¿Sí o no? ¿No? Si no profetiza, no es profeta. ¿Profetizó Enoc? Vamos a verlo. Judas 14:15. De estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Muy bien. Pregunto, ¿Enoc era profeta? ¿Era un mensaje de juicio Enoc? Ahí dice que viene con sus decenas de millares. Un apunte. Enoc está hablando de dos eventos, dos cosas diferentes, dos profecías diferentes. Al igual que lo hizo Jesús en Mateo. Primero la venida del diluvio y luego la venida del Hijo de Dios, por segunda vez. ¿De acuerdo? No vamos a entrar en eso. Pero ahí dice, para dar juicio a las naciones. Por lo tanto, ¿tiene mensaje de juicio? ¿Sí o no? ¿Lo cumple?
Sí. Pero ahora digo yo, ¿tiene mensaje de tiempo? ¿Es una profecía de tiempo? Sí. ¿Por qué? Cuando dice que da la profecía de tiempo Enoc. Enoc predicó de quién? Del diluvio. Y da una profecía de tiempo. Aparentemente no, pero es que sí. Vamos a verlo. Génesis 5:21. Rápido. Vamos a buscar la palabra de Dios con diligencia, si no se nos echa tiempo. Génesis 5:21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Muy bien. Ahora vamos a pararnos un momento. Los nombres en la antigüedad tenían mucha importancia. Mucha. ¿Qué significa Jesús? ¿Quién? El ungido. ¿Qué significa Emmanuel? Muy bien. ¿Qué significa Esteban? Corona. Ha dicho mi hermanita ahí. ¿Veis cómo tiene significado? Cuando Jacob lucha con Dios, ¿cómo le pone el nombre a ese lugar? Betel. ¿Estoy en lo cierto? ¿Sí? Jacob significa usurpador, pero es cambiado por Israel. Adán, ¿qué significa? ¿Qué significa Adán? Varón de la tierra. Hombre. ¿O correcto? Entonces, ahora yo digo una cosa. Matusalén. Matusalén es un nombre compuesto que viene de Mut, que significa muerte, y Salah, que significa enviado. Es decir, quiere decir, cuando muera, será enviado. Y ahora, imaginaos a Matusalén de pequeñico, ¿cómo te llamas? Me llamo cuando muera será enviado. Es lo más raro. Cuando muera será enviado. ¿Será enviado y qué? Pregúntale a mi padre Enoc. ¿De acuerdo? Por eso le pone Matusalén. ¿De acuerdo? ¿Qué será enviado? El diluvio. ¿Sí o no? Bien. Ahora vamos a ver por qué es una profecía de tiempo y vamos a ver cómo exactamente se cumplió el tiempo que Dios dijo a Enoc. ¿Vale? Vamos a Génesis 5:25. Dice así la palabra. Espera un momento. Perdón. Alguien que escriba ahí unas citas, por favor. Un voluntario. Que sepa sumar, ¿eh? Se lo ha pensado, se lo ha pensado. Gracias, Jesús. Ahora apunta los números que vayamos diciendo, ¿vale? Génesis 5:25. Vivió Matusalén 187 años. Apúntalos, por favor. 187. Que sepáis que Matusalén, la tradición judía dice que Matusalén murió 10 días antes del diluvio, pero bíblicamente no lo pone. ¿Me seguís? Matusalén, dice la tradición judía, que murió 10 días antes de que viniera. 28. Sí, bueno, repite el 25. Vale. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Muy bien, es decir, Matusalén vive 187 años, lo hemos apuntado, y nace Lamec. Sigue. Vale. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Que fue Noé. Y llamó su nombre Noé, diciendo. Vale. Matusalén nace, vive 187 años, nace Lamec, su hijo, vive 182 años Lamec, y engendra ¿a quién? A Noé. Es decir, que Matusalén ha vivido ya 187 y 182 de su hijo, y nace Noé. Ahora bien, la pregunta es, según este esquema, el primer profeta Enoc, ¿era verdad presente el diluvio en sus tiempos? ¿Por qué? Hay un dato muy curioso. Enoc no murió. ¿Fue? Muy bien. O sea que Enoc no vivió el diluvio, pero sí lo va a vivir su nieto, Noé. ¿Y Noé fue profeta? ¿Qué predicó Noé? Que durante 120 años iba a llover. ¿Era profeta o no? ¿Se cumplió? ¿Fue verdad presente en tiempos de Noé el diluvio? Vamos a verlo. Vamos a
Génesis 7:11 y veremos cuánto vivió Noé. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Muy bien. Ahora vamos a saber la pregunta que os voy a hacer y la vais a saber rápido, me la vais a descifrar vosotros. ¿Cuántos años vivió Matusalén? Suma. ¿Cuántos años vivió? No me le contestéis. Me lo vais a contestar ahora. 9. Suma, vale. Todo. Las 3 cifras. 9, Bien. 8, 16. Muy bien. Bien. Mi hermanito se ve sumar, ¿eh? Está comprobado, ¿eh? ¿Cuánto? 960 años. 969. Perdón. Yo espero. Es que no. Bueno, yo quiero excusar a mi hermano porque ahí cerca, así la pizarra no se ve. Es verdad. 969 años. Fijaos qué precisión tiene Dios. Ahora vamos a ver en qué año vino el diluvio. Me vais a contestar. Génesis 5:27. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años Y murió. Amén. Gloria a Dios. Dios dijo, ay no, de aquí a esto va a venir un diluvio, va a venir en juicio contra el pueblo que no quiere mis estatutos, ni quiere guardar mi ley, ni mis mandamientos. Y fue así. Gracias por sentar. Gracias. Muchas gracias. ¿Veis cómo el Señor cumple su palabra exactamente? ¿Levantó el primer profeta? ¿Sí o no? Sí. ¿Y el segundo? Amén. ¿Cumplió todos los requisitos que hemos puesto ahí? ¿Qué requisito falta? No. El pueblo permanente. Muy bien, Choco. ¿Era mensaje de juicio? Sí. ¿Era verdad presente cuando Noé, pero no cuando Enoc? ¿Era una profecía de tiempo? Sí. ¿Qué remanente sacó Dios después del diluvio? Mejor dicho, ¿cuántas personas? 8 personas, un remanente de 8 personas, hermanos. ¿Seguís? Vamos con otro ejemplo rápidamente. Abraham es conocido como el padre de la fe. Pero yo pregunto, ¿Abraham fue profeta? No. Génesis 27. Y os meto en el contexto histórico. Ahí Abraham había ido al pueblo de Abimelech, un rey, y su mujer era de extrema belleza, y por miedo a que no lo mataran, dijo que era su hermana. Entonces Abimelech la cogió a su mujer y quería tener el matrimonio. ¿Pero qué le dice el Señor a Abimelech? Génesis 27. Dice así: ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. ¿Era profeta Abraham? Sí. ¿Verdad que sí que era profeta? Lo dice la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Abraham era profeta. ¿Recibió Abraham una profecía de tiempo? Génesis 15:13. Génesis 15:13. Vamos a ver si se cumple lo que hemos escrito ahí, ¿de acuerdo? Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en la tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Profecía de tiempo. Tu descendencia vivirá en tierra extraña y será 400 años esclava. ¿Cumple? ¿Lo cumple? ¿Era verdad presente en los tiempos de Abraham eso? No, porque Abraham dice que se fue y murió en paz. Abraham no vivió. Y ahora vamos a ver. Tenía un mensaje, ese mensaje, un juicio de Dios, versículo 14. Génesis 15:14. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Juzgaré yo a esa nación. Cumplía, sacó un remanente del Señor de esa nación. ¿Quién fue el segundo profeta que cumplió esta profecía? ¿Quién fue? Moisés. Y Moisés
Yo no lo sabía, pero era profeta. Fue profeta. ¿Es conmigo o no? Bueno, el tipo es así. Vamos a ver. Oseas 12, 12 y 13. Oseas 12, 12 y 13. Moisés fue profeta. Oseas 12, 12 y 13. Pero Jacob huyó a tierra de Harán. Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. ¿Fue Moisés profeta? ¿Recibió Moisés un mensaje de juicio? ¿A quién juzgó el Señor en tiempos de Moisés? Al faraón. ¿Y no sacó un remanente de Egipto Moisés después de 400 años de esclavitud? ¿Sí o no? ¿Se cumple pues? ¿Fue verdad presente en tiempos de Moisés? ¿El mensaje de Abraham fue verdad presente? No, verdad presente no. No fue verdad presente porque hecho. ¿Qué En decís? época ¿De Moisés? de Moisés. Vale, muy bien. Vamos con otro ejemplo. Jeremías. Jeremías es profeta, ¿sí o no? Jeremías 1.5. Jeremías 1.5. Jeremías. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Amén. ¿Recibió Jeremías un mensaje de tiempo en su vida aquí terrenal? ¿En sus días? ¿Sí o no? Jeremías 25.11. Dice el chaparro que sí. Vamos a ver si es verdad. Jeremías 25.11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. ¿De quién habla ahí Jeremías? ¿De quién habla? Toda esta tierra será puesta en espanto. ¿De quién? Del pueblo judío, de Israel. Babilonia invadió Israel. Por lo tanto, ¿cuántos años? 70 años. ¿Recibe profecía de tiempo? Sí. Muy bien. Ahora yo digo, ¿tiene un elemento de juicio? ¿Es un mensaje con juicio? Versículo 12. Pupi. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigará el rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Amén. Por lo tanto, cumple el mensaje del Señor. Vendré y castigaré a esa nación. ¿Era verdad de presente en tiempos de Jeremías ese mensaje? No, Jeremías murió años antes del cautiverio. ¿De acuerdo? Ahora yo os digo, según este cuadro, ¿quién tiene que ser el segundo profeta que cumpla la profecía de Jeremías? ¿Quién? Daniel. Muy bien. ¿Y qué es lo que hace Daniel cuando está cautivo en Babilonia? Vamos a ver. Daniel 9. No, perdona. Daniel 9, sí, del 1 al 2. O Daniel 9, 1 y 2. ¿Qué estaba leyendo Daniel entonces? Echando la vista atrás. Daniel 9, 1 y 2. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, en que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Qué estaba leyendo Daniel? La profecía que había dicho el Señor a través de Jeremías 70 años antes. Y Daniel estaba escudriñando para ver si se cumplía esa profecía. Y yo pregunto, ¿se cumplió? Sí, porque Babilonia, acordaros que dice, yo juzgaré al pueblo que os va a asolar. Y cuando Artajerjes era rey de Babilonia, entró Ciro a Babilonia y lo aniquiló, lo mató esa misma noche. Y se puso, Belsasar, y se puso como rey de Medo-Persia.
¿Se cumplió entonces la profecía en tiempos de Daniel? ¿Veis cómo el Señor opera? Nos damos cuenta cómo el Señor levanta a un profeta, da un mensaje y cumple su profecía y cumple todo según palabra de Dios. ¿Y a quién le da el profeta? A su pueblo remanente, a la iglesia verdadera. ¿Salió un remanente de Babilonia con Daniel? Sí. Un remanente que fue firme a la palabra de Dios. Un remanente que escuchó la voz profética. Y ahora yo, dentro de las profecías de Daniel, hay una, que no vamos a leer los textos, que es de las 70 semanas. 70 semanas están cortadas sobre tu pueblo. Y yo digo que de esas 70 semanas, muchos las conocéis. ¿Cuál es la semana más importante? La última. ¿Qué 3 eventos fundamentales, grandísimos eventos ocurrieron en esa semana? En la primera semana, la